El 13 de mayo de 1981, el mundo se conmocionó con el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. El pontífice entraba en la plaza de San Pedro saludando a la gente desde un vehículo descubierto y Mehmet Ali Akka, miembro de una organización turca neofascista e islamo-nacionalista llamada Los Lobos Grises, y quien 2 años atrás había asesinado al editor de un importante diario turco, disparó contra el Papa y lo alcanzó con 2 balas, una de las cuales llegó a poner en riesgo la vida del pontífice alojándose en su intestino. 2 personas más fueron heridas. Un segundo asesino que debía también disparar y detonar una bomba para asegurarse de matar al Papa entró en pánico y huyó. Juan Pablo II sobrevivió al atentado, pero el acontecimiento no era tan desusado como parecía. Sin contar a los papas martirizados, hasta 1296 y probablemente incluso hasta 1978, al menos 10 papas fueron asesinados y varios de ellos, a su vez, fueron asesinos. Es el 16 de diciembre del año 882 y Juan VIII, el 107º Papa de Roma, se dispone a entrar en la historia involuntariamente como el primer Papa asesinado por su propio entorno. El Papa fue hasta muy recientemente no solo un líder espiritual, sino una fuerza política merced a los llamados estados papales, una serie de territorios que formaban un cinturón que partía a la mitad la península itálica, desde Roma en el centro hasta Ferrara en el noreste. El Papa era ante todo un emperador, aunque en sus orígenes había sido simplemente obispo de Roma, al menos desde que San Lino, ciudadano romano, se convirtiera en Papa en el año 64, según las tradiciones cristianas. Los primeros papas no eran poderosos, muchos fueron mártires de la Iglesia, como el caso de San Clemente, Papa del año 88 al 97, que fue desterrado de Roma por el emperador Trajano a la ciudad Quersoneso, en Crimea, donde ya no siendo papa, fue ejecutado atándolo a un ancla y arrojándolo al mar. Pero Juan VIII ya vivía en la opulencia y la lucha por el poder. Siendo archidiácono de Roma, fue electo papa en el año 872 y uno de sus actos más relevantes fue la coronación del rey francés Carlos II el Calvo, nieto de Carlomagno, que luchaba contra sus parientes por la herencia del famoso rey carolingio. A cambio de ello, Juan contó con el apoyo de Francia en la lucha contra los sarracenos o musulmanes que invadían el sur de la península itálica y llegaban en ocasiones hasta las puertas mismas de Roma. La coronación de este rey se encontró con la oposición del obispo de Portus y diplomático vaticano Formoso, por lo cual fue expulsado de su diócesis y excomulgado, aunque volvería nuevamente hasta llegar a ser proclamado papa y protagonizar uno de los más siniestros capítulos de la Iglesia Católica. Pero dejemos a Formoso en su destierro, mientras Juan, que logró evitar un cisma con la Iglesia de Occidente, un cisma que finalmente se produciría algo más de un siglo después, se encuentra de vuelta en Roma luego de haber tenido que huir a Francia por temor a los sarracenos que ya se habían asentado en Sicilia. Juan había conseguido coronar a otro emperador francés, Carlos III el Gordo, en el 881. Pero las intrigas palaciegas finalmente lo alcanzaron. El 15 o 16 de diciembre, miembros de su entorno, incluso se habla de un pariente del propio Juan, que formaba parte de la curia vaticana, decidieron envenenarlo. Sin embargo, al ver que el veneno elegido actuaba demasiado lentamente, un asesino que permanece en el anonimato decidió precipitar el resultado y lo atacó con un martillo, hundiéndole la cabeza. Era el primer papa asesinado por su entorno palaciego y sus asesinos quedaron impunes y al frente de los asuntos de la Iglesia. A
A Juan VIII le siguieron Marino I, papa durante año y medio, periodo durante el cual levantó la excomunión de Formoso. Adriano III, que lo fue durante 1 año y 4 o 5 meses, Esteban V, que se mantuvo en el poder 5 largos años, y Formoso, que tuvo también un pontificado de casi 5 años, marcado por sus intrigas políticas y su interés por los edificios vaticanos. Nada extraño. Pero entonces, ¿por qué enfocamos nuestro interés en Formoso? El Papa Formoso, a su muerte, fue sucedido por Bonifacio VI, que estableció un récord de permanencia en el trono de San Pedro de 15 días, al cabo de los cuales salió huyendo de Roma, o murió de gota, o incluso pudo haber sido ayudado a morir. En todo caso, no era un papa muy querido cuando el famoso historiador papal César Baronio lo llamó un repugnante monstruo que había sido culpable de adulterio y de asesinato, sin que se precisara dónde, cuándo y quién o quiénes podían haber sido las víctimas mortales de Bonifacio, cuya elección como papa fue declarada nula e inválida en un sínodo en el año 898. Pero entre su muerte y el sínodo llegó al máximo pontificado católico Esteban VI, cuyo reinado de apenas 1 año y 3 meses se vio marcado por el escalofriante sínodo cadavérico. Un suceso tan aterrador como lo indica su nombre. Resulta que Esteban VI había sido nombrado obispo de Anagni por el Papa Formoso contra su voluntad. Eso, más las tensiones políticas y los intereses de los duques de Spoleto, que dominaban y dominarían durante mucho tiempo el sur de Italia, llevó a que Esteban decidiera llevar a juicio al Papa Formoso. Pero por alguna retorcida causa, Esteban decidió que el juicio debía hacerse de cuerpo presente. Esto implicó la exhumación del cadáver de Formoso, muerto apenas unos meses antes. El cuerpo, en pleno proceso de descomposición, fue llevado a la Basílica de San Juan de Letrán y sentado en un trono papal donde en enero del año 897 se llevó a cabo un juicio eclesiástico con la jerarquía vaticana presente. Esteban VI actuó de fiscal y se nombró a un diácono para que respondiera en nombre de Formoso. Las acusaciones que se le hicieron al putrefacto cuerpo fueron principalmente haber usurpado el trono vaticano, haber cometido perjurio y haber ejercido como obispo siendo seglar, es decir, sin haber sido ordenado sacerdote. Esos y otros cargos ya los había usado Juan VIII para excomulgarlo. El resultado del sínodo era anunciado y el diácono que tenía que hablar por Formoso se cuidó mucho de no hablar demasiado. El cadáver de Formoso fue declarado culpable. Se le arrancaron los vestidos sagrados con los que se le había enterrado. Le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que se da la bendición, pulgar, índice y medio. Se declararon nulos todos los ordenamientos sacerdotales realizados por él. Se le vistió en harapos. Se le enterró brevemente para luego volver a exhumarlo y arrojarlo al río Tíber. El trato dado al antiguo papa no fue bien recibido por los romanos. Se produjeron motines, pero no dirigidos a los instigadores duques de Spoleto, sino al papa Esteban. La gente recuperó el cadáver que apareció en las márgenes del Tíber y, asegurando que hacía milagros, fue llevado de vuelta a su tumba. Se cuenta que además durante el juicio se produjo un terremoto que dañó al edificio de la Basílica de Letrán y que se tomó como una señal de Dios. La multitud encabezada por los adeptos a Formoso finalmente prendió a Esteban y lo arrojó en prisión, donde sería posteriormente estrangulado, convirtiéndose en otro papa asesinado por manos desconocidas. Hasta el Segundo Concilio Laterano de 1139, el celibato no era obligatorio para el clero católico, de modo que los papas se casaban y tenían hijos dentro y fuera del matrimonio, y tenerlos sin casarse fue común hasta el papado de Alejandro VI, Borgia, padre de 4 hijos con su amante Vanozza de Catanei y uno más con Giulia Farnese, todo esto ya en el siglo XVI. Pero si lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que ocurre en el Vaticano se queda en el Vaticano, salvo cuando el escándalo es indetenible, que es lo que le ocurrió a Juan XII. Desde la muerte de Formoso se había instalado un orden desatado por el sínodo cadavérico. En solo 18 años desde la muerte de este papa se habían sucedido 10 pontífices y había comenzado lo que luego se llamaría el Saeculum Obscurum, o siglo oscuro, el reino de la inmoralidad o la pornocracia, que duró del 904 al 964. Solo eran 60 años, pero se sintieron como un siglo.
El gran protagonista de la fiesta de depravación y desprecio a la propia religión del siglo oscuro sería Juan X, que consiguió ser papa durante 14 largos años, que mantuvo como amantes a una mujer llamada Teodora y posteriormente a la hija de esta, Marosia. Marosia y su hermana, también llamada Teodora, fueron relevantes y poderosas cortesanas, que igual fueron amantes, madres y abuelas de papas que esposas de poderosos nobles italianos, al grado que se les considera la fuerza impulsora del Saeculum Obscurum. Marosia, por ejemplo, se casó con Guido de Toscana, quien finalmente depuso a Juan X, que cuentan algunos testimonios, fue asfixiado con una almohada pocas semanas después. Otra muerte sin resolver. Así que no era extraño que el 16 de diciembre de 955, un joven de 18 años llamado Octaviano, hijo del patricio de los Spoleto Alberico II y nieto de Marosia y Guido de Toscana, fuera elegido papa con el nombre de Juan XII. ¿Acaso no sabía que su antecesor en el nombre papal, Juan XI, papa 20 años antes, había sido hijo de su abuela Marosia? Como líder militar, Juan recuperó algunos de los estados papales que otros pontífices habían perdido y se alió con Otto I, al que coronó como sacro emperador romano. Pero la relación entre ambos monarcas se enfrió eventualmente y Otto decidió deponerlo, acusándolo de comerciar con los sacramentos y cargos eclesiásticos, además de perjurio, asesinato, adulterio e incesto, en un sínodo convocado a ese efecto. Una de las más terribles acusaciones era que Juan había cegado a su confesor, Benedicto, quien murió poco después y había asesinado a un cardenal subdiácono después de castrarlo. La acusación general era que Juan XII había convertido el Palacio Apostólico, la residencia papal, el Palacio de Letrán, en un verdadero prostíbulo donde saciaba sus deseos con numerosas mujeres y se enriquecía cobrando por ordenar sacerdote a quien pagara, incluso a un niño de 10 años, además de dilapidar los recursos del Tesoro del Vaticano. El sínodo condenó y depuso a Juan XII, nombrando en su lugar a León VIII, pero el papa expulsado volvió con sus ejércitos un año después y convocó otro sínodo, que de modo nada sorprendente anuló los actos del anterior y depuso al papa León VIII. Como venganza, Juan decidió excomulgar a las decenas de obispos y cardenales implicados en el sínodo, ordenando que muchos de ellos fueran mutilados. A uno le mandó cortar la mano derecha, otro fue azotado, a uno más le cortaron la nariz y las orejas. Su papado, sin embargo, se vio interrumpido súbitamente el 14 de mayo del año 964, cuando abandonaba la vida apenas a los 27 años de edad. ¿La causa? Una semana antes, un romano había descubierto a su esposa en la cama con el papa y le había propinado al pontífice una paliza tan brutal que 8 días después lo mató. La historia tampoco registra el nombre del marido engañado, pero sí anota a Juan XII como quizás el peor papa de todos los tiempos. Que los papas mandaban matar gente es casi normal en esa Edad Media donde el asesinato era uno de los caminos normales para llegar al poder. Así, se dice que Sergio III, otro probable amante de Marosia, mandó asesinar a sus predecesores León V y Cristóbal. El caso de Bonifacio VII fue distinto, pues para ser papa en 2 breves ocasiones, 2 y 11 meses, tuvo que deshacerse de 2 papas, por lo que hoy es considerado antipapa, es decir, alguien que reclama el obispado de Roma habiendo un papa legítimo. Para acceder al papado, Bonifacio VII tuvo primero que secuestrar al papa Benedicto VI y posteriormente mandarlo a ahorcar por la mano de un sacerdote del que solo sabemos que se llamaba Esteban. Pero el caos y los motines en Roma abreviaron a poco más de un mes su papado. Bonifacio se refugió primero en el Castel Sant'Angelo, tradicional fortaleza del papa, robó el tesoro vaticano y huyó. Su sucesor, Benedicto VII, lo excomulgó, pero su papado fue breve. Al morir, le siguió Juan XIV, que al verse desprotegido por la muerte de Otto el Grande, quedó a merced de los ejércitos de Bonifacio, pagados con su robo del tesoro vaticano y el apoyo de sus aliados. Nuevamente, como el otro antecesor de Bonifacio en el papado, Juan XIV fue apresado y enviado a Castel Sant'Angelo, donde 4 meses después, en agosto del 984, murió, según los cronistas, envenenado por orden de Bonifacio.
El segundo papado de Bonifacio también fue breve y terminó cuando, según algunas fuentes, fue a su vez asesinado. Fuera esto cierto o no, la multitud, que lo odiaba tanto que lo llamaba Malefacio en vez de Bonifacio, arrastró su cuerpo por las calles de Roma, lo desnudó y lo dejó frente al palacio de Letrán. Hay muchos más rumores de muertes más o menos sospechosas, sobre todo en esos tiempos donde la vida, incluso la vida de los más poderosos, era barata. No deja de ser curioso que en los espacios donde se erguía como uno de los 10 preceptos más sagrados impartidos por su Dios, la orden de no matarás, se escribieran tantas oscuras historias que conocemos y se hayan escrito tantas otras de las que aún no tenemos noticia.